Allen Hamusaki Chikachun Yachakujuna. Welcome to this class, dear students. Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video más. En esta oportunidad les estaré enseñando el idioma inglés y paralelamente el idioma quechua desde el nivel más básico. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender el idioma quechua o el idioma inglés. Así que empecemos con esta lección. Empecemos con los saludos. Saludos en el idioma inglés se va a decir greet. ¿Ok? Greet es saludos en el idioma inglés. Ahora, ¿cómo decimos saludos en el idioma quechua? En el idioma quechua decimos napay kuna. Napay kuna. De esta manera. Entonces, en quechua, napay kuna es saludos. En el idioma inglés es greet. ¿Ok? Vamos por lo siguiente que vamos a utilizar bastante en estas lecciones, las palabras que son read y las palabras que son listen. Read en español significaría, vamos a poner por aquí, leer, y listen, que sería escuchar. Muy bien, entonces read es leer y listen es escuchar. Ahora bien, ¿cómo decimos esto en el idioma quechua? Leer en el idioma quechua se dice ñawi. Ñawi. Y escuchar se dice uyari. Muy bien, ya aprendimos 3 vocabularios por el momento, que sería greet, saludos, en quechua se dice napaikuna, leer se dice en quechua ñawi y en inglés es read, y listen, que es escuchar, y en el idioma quechua es uyari. Wale rispayapuni. Continuando, vamos a ir a la conversación que aquí tenemos y que dice lo siguiente. Dice, hi Len, how are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. Muy bien, vamos a traducir al idioma castellano para podernos darnos un poco de contexto y luego vamos por el idioma quechua. Entonces, la palabra hi. La palabra hi en castellano pues significa hola. Ahí tenemos la palabra hola o también la palabra hello que sería también hola. Bueno, Len. Esta palabra Len, pues es un nombre de una persona y saben que los nombres de una persona, pues no podemos traducir. Y how are you? How are you? Que sería ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a escribir ¿cómo estás? Miren, algo interesante en el idioma español es que los signos de interrogación utilizamos tanto al final de la oración como al inicio de la oración, cosa que esto no pasa en el idioma inglés. En el idioma inglés únicamente utilizamos al final de la oración. Como ustedes ven acá, solamente se utiliza al final. Pero en nuestra lengua utilizamos tanto al inicio, tanto como al final. Así que en las redes sociales se ve bastante que únicamente ponen el signo de interrogación al final y no sabemos desde dónde está haciendo la pregunta. Así que es muy importante que respetemos esas reglas. Bien, ahora vamos al idioma quechua. ¿Cómo decimos esto? Hi, Len. How are you? ¿Cómo decimos esto? Bien, la palabra hi, que significa hola, en el idioma quechua vamos a decir cancina. Ahí tenemos. Cancina, entonces, es la palabra hi o la palabra hola. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se quieran saludar entre ustedes, pues simplemente cancina tatay, cancina mamay, en fin. Vamos por la siguiente palabra. Dijimos que Len es un nombre propio, así que lo dejamos. Y la palabra how are you, ¿cómo decimos esto en el idioma quechua?
para preguntarle a la otra persona, ¿cómo estás? En quechua vamos a decir, Imaynaya kashanki. Ahí está. Imaynaya kashanki. ¿Sí? Imaynaya kashanki. Entonces, en quechua, todo esto diríamos, Kansina len. Imaynaya kashanki. Wadej rispayapuni. Vamos a continuar y vamos a ir descubriendo más vocabulario. Muy bien, seguimos. Fine. La palabra fine, pues significa bien. Y thanks, que sería gracias. And you y usted. Bueno, este caso sería en el caso del formalismo, pero si queremos ser un poco informales, tendríamos que preguntar, ¿y tú? Nada más. Muy bien. Ahora, ¿cómo decimos esto en el idioma quechua? Vamos a ver. Fine. Vamos a decir alguien. Thanks, que sería gracias. En quechua decimos pachi. Y and you, que sería, en quechua decimos canri. Ahí está. De esta manera entonces decimos la segunda oración. Alguien, pachi, canri, que sería, bueno, esta parte, ¿no? Acabo de decirlo. Que serían alguien, pachi, canri. Muy bien, vamos a la última parte que dice I'm fine. Vamos a borrarlo para que se note esta parte. Ahí está. Y dice I'm fine. Bueno, este es un caso muy común en el idioma inglés que dos palabras se pueden contractar y funcionar como una sola palabra, ¿sí? Que esto viene del pronombre I y del verbo ser o estar. Y estos dos se contractan y tenemos esta palabra que es tan común, am. ¿Ok? Y la palabra fine, acabamos de decirlo, que significa bien. Entonces, si nosotros decimos I'm fine, pues en castellano sería yo estoy bien. Ahí tenemos I, que sería yo, am, que sería el verbo ser o estar, estoy, y fine, que sería el bien. Bueno, ahora, ¿cómo decimos en el idioma quechua esto? I'm fine. I, que sería ñoca, en quechua, ñoca. Fine, recuerden que el verbo en el idioma quechua, pues va al final, ¿no? Cosa que no pasa en el inglés. Pues en el inglés viene después del sujeto, que sería el verbo, y en castellano pasa lo mismo, después viene el verbo, pero en el idioma quechua no es así, ¿sí? Primero va a venir acá la palabra bien, ñoca, alguien, y finalmente lo que es recién el verbo, kashani. Ahí está, ñoca, alguien, kashani. Muy bien, ahí tenemos entonces la primera parte. Vamos por lo siguiente y vamos a pasar directamente a lo que es a vocabulary, que significa vocabulario. Bueno, es muy parecido al del castellano, vocabulario and vocabulary. Bueno, en el idioma quechua, ¿cómo decimos vocabulario? En quechua decimos musug simi o musug simicuna. Musuk simicuna. ¿Ya? Ahí tenemos entonces vocabulario. Musuk simicuna. Muy bien, ahora vamos a ir a este vocabulario que tenemos, como decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, buenos días en el idioma inglés decimos good morning. Good morning. Ahora, como decimos en el idioma quechua, buenos días. Buenos días en quechua es allin ponche. Y decimos allin ponche tatay, allin ponche mamay, en fin. Y buenas tardes en inglés decimos
Good afternoon. Good afternoon. Ahora, en quechua decimos Allin sukayay. Allin sukayay. Buenas tardes. Y pasemos al último, ¿cómo decimos buenas noches? Bueno, en inglés sería good evening. Good evening. Good evening en inglés, y en quechua decimos good. Bueno, no good. Sería Allin chisiay. Allin chisiay. Entonces, nuevamente, en inglés es good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, and good evening es buenas noches. Y en quechua decimos buenos días, Allin punchay, Allin sukayay, buenas tardes, y Allin chisiay, buenas noches. Muy bien, continuemos. Vamos a ver las partes de despedida. Say goodbye. Say goodbye diríamos despedida. Say goodbye. Y esto en el idioma quechua diríamos cacharpaya. Cacharpaya sería despedida. Entonces en inglés decimos say goodbye como despedida. Y en el idioma quechua decimos cacharpaya. Wale, rispayapuni, ña y achanchigña, read and listen, que significan leer y escuchar. Vamos por esta conversación que dice, goodbye, Charlotte. Goodbye, Charlotte. Bueno, en español sería hasta luego, Charlotte. Hasta luego, Charlotte, que sería esto el goodbye. Bien, entonces la palabra goodbye en español será hasta luego. ¿Y en quechua cómo decimos? En quechua decimos tinkunakama. Tinkunakama, que sería hasta luego. Muy bien, en la siguiente tenemos goodbye Emily, que de la misma manera, hasta luego Emily, y en quechua sería tinkunakama Emily. ¿Qué dice? See you tomorrow. See you tomorrow. ¿Cómo decimos esto en castellano? See you tomorrow. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana sería see you tomorrow. Y en quechua directamente diríamos aya cama. Entonces, en inglés, see you tomorrow. En español, hasta mañana. Y en quechua, aya cama. Y finalmente terminamos con ok, see you. Que en español sería, ese ok sería, bueno, nos vemos. Nos vemos. Y en quechua diríamos, wale, ayakama. Ahí está. De esta manera. Bueno, hasta aquí nuestra clase entonces. Espero que te haya gustado la clase. Si es así, no olvides regalarnos un like, compartir este video y también dejar algunos comentarios. Hasta Goodbye, dear students.